Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13 en adelante. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios quien dé el mensaje. Padre, bendito y santo es tu divino nombre, Rey. Bendito y santo eres tú, oh Señor. Te pido que seas tú, que sea tu Espíritu Divino quien dé este mensaje, Santo Rey. Que no ponga yo de mi parte ni de mi porción, sino que sea un mensaje tuyo directo, Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Que tu mensaje sea dado. La Biblia nos relata de cuando iban estos dos discípulos hacia Emaús. Ellos iban caminando, iban tristes porque ya habían pasado 3 días de que el Señor había sido crucificado. Y a pesar de que ellos habían escuchado por ahí de que decían: no, es que ya revivió, lo que él había dicho que iba a revivir era cierto. Ya las mujeres fueron y unos ángeles se lo revelaron, pero ellos tal vez no estaban convencidos del todo. Ellos iban tristes porque se habían enseñado a ir caminando con el Señor, a ir de la mano de Él, aprendiendo de Él, de la vida que habían llevado con Él, de cuando el Señor los tenía ahí ante las multitudes, enseñándole a la gente,
de los milagros que hacía cuando paró la tempestad, cuando caminó sobre el mar, al revivir a Lázaro. Ellos ya estaban acostumbrados a una vida de milagros, una vida de bendiciones, una vida tan gloriosa, pero de repente se presentó el problema en el que Jesús fue entregado y fue crucificado. Y ahí entró el temor en ellos, la duda, el decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Nosotros ya nos enseñamos a vivir en la gloria de Dios, ya nos enseñaron a vivir una vida llena de milagros, de emociones, de enseñanza, de que cada milagro era algo tan glorioso, de ver cómo ciegos que les embargaban lodo en los ojos veían, de cómo paralíticos se levantaban, tantas cosas que vieron, y decir de repente ya se acabó todo. Y ellos iban tristes caminando. Tal vez ni se iban platicando el uno al otro hasta que llegó Jesús y les pregunta que ¿por qué esas caras? ¿Por qué están tristes? Y ellos le dicen, oye, que eres el único que no ha escuchado, el único forastero que no ha escuchado lo que ha pasado, que nuestro Señor profeta, dicen ellos, que vino a hacer todas estas cosas y lo entregaron y lo crucificaron. El Señor les dice, y les empieza a hablar de las escrituras. Se empieza a revelar de todo, desde Moisés hasta todas las escrituras, acerca de lo que debe acontecer y de cómo ellos no se daban cuenta. Perdón, había preparado música de fondo, se me olvidó poner. Bueno, aquí está la musiquita de fondo. De cómo ellos no alcanzaban a comprender, o más bien a creer todo lo que Jesús ya les había dicho, que Él les había dicho que iba a resucitar, que no se iba a quedar muerto, que no iba a terminar todo ahí, sino que seguía algo más. En muchas ocasiones los problemas de la vida, incluso no los problemas, en veces la misma rutina empieza a alejarnos poco a poco de lo que es el Señor, y recordamos con anhelo esos viejos tiempos en los que compartíamos con nuestros hermanos, esos momentos maravillosos en los que hablábamos de Dios, esas células cuando nos juntábamos todos los jóvenes y nos empezaban a hablar, y en medio de risas y de diversión se nos enseñaba del Señor. Esos cultos en los que hacían un llamado al altar y pasábamos todos. Bueno, en este caso estoy hablando de jóvenes, de cuando yo pertenecía a los jóvenes allá en Sinaí de Matamoros. Cómo pasábamos todos, y tal vez alguien traía un problema, tal vez alguien traía algo que ya no podía. Llegaba otro joven y lo abrazaba y le decía, Dios está contigo, no estás solo. Y nos sentíamos queridos, nos sentíamos amados, protegidos por nuestros compañeros. O de esos momentos hermosos en cultos especiales donde hubo un predicador especial y te traía una gran bendición y te daba palabra de vida y te hacía una promesa de Dios diciendo que tú vas a conquistar naciones, tú vas a predicar a las naciones, a llevar el evangelio a muchas partes. O Dios tiene esto grande para ti, tú vas a ser pastor, muchas bendiciones, y lo recordamos con mucho anhelo, con nostalgia, y solamente nos quedamos pensando en eso, en lo que pudo haber sido,
en la vida bonita que pudimos haber llevado si hubiésemos seguido, si tal vez no se hubiera presentado ese problema, si tal vez, no sé, hubiéramos tomado otra decisión. Y el problema no es recordar, no es la nostalgia. El problema es que simplemente nos quedamos ahí, pasamos un momento recordando y luego decimos, bueno, eso es pasado. Volvemos a nuestra vida rutinaria, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, en lo que andemos, y solamente dejamos todo eso en un recuerdo, en lo que fue del ayer. Y pensamos a futuro y ya no soñamos como antes. Nos olvidamos por completo de todos esos sueños que tuvimos ante Dios, ese sueño que tuvimos de estar predicando su palabra. Ese sueño, tal vez yo tengo un amigo, Matamoros, que su sueño era alguna vez estar en televisión. No me dijo la verdad, sí, hablando de Dios. Cumplió ese sueño, pero no lo hizo hablando de Dios. Y yo veo que falta algo en él. Pero bueno, esos sueños grandes que Dios había puesto, ese, no sé, tal vez llegar a ser como Lily Goodman, no conozco muchos cantantes cristianos nuevos, yo me quedé en rojo. Y muchas veces ahora en la actualidad solamente pensamos en que no sabemos qué va a ser el futuro. Tal vez estudiemos, lleguemos a ser alguien, tal vez estamos trabajando, pretendemos casarnos, o si ya estamos casados solo pretendemos que nuestros hijos estén tranquilos. Tenemos que nos vaya bien en el matrimonio, o si estamos en un problema solamente pretendemos que las cosas se arreglen. Estamos en medio de algo difícil, queremos que todo simplemente se arregle. Ya no anhelamos las grandes cosas, sino simplemente que haya algo de paz, algo de tranquilidad. Y muchas veces nos empezamos a sentir solos, que ya no tiene sentido muchas veces esforzarnos, contarle a alguien nuestros problemas. Simplemente nos acostumbramos a vivir así, en un trabajo que no nos gusta, solo por un sueldo para poder vivir, solo para un momento de llegar en la noche, si tienes familia, saludarla, ver la televisión un rato y dormir, por el siguiente día volver otra vez a ese trabajo que no te agrada. A esos compañeros que tal vez ni te llevas bien con ellos porque tú no estás acostumbrado a esa vida de ellos, a esa carrilla, a ese maltrato que te tienen. Entonces cuando pensamos, decimos, ¿no? ¿Y ahora qué? Ya no anhelamos nada, ya no esperamos nada, simplemente ¿ahora qué? Así estaban estos discípulos que caminaban, y alguien se les acercó y les empezó a hablar de lo que ellos traían, y les empezó a hablar de las escrituras, a decirles hablarles de Cristo, y como todas las escrituras hablaban de él y decían que iba a resucitar, que él no se iba a quedar en la cruz, que iba a resucitar. Ellos, cuando llegaron al destino que iban, él les dijo que iba más adelante, pero ellos le pidieron que se quedara ahí con ellos. ¿Por qué? Me he preguntado por qué le dirían eso a un forastero, a un desconocido, porque ellos no sabían que era Jesús.
¿Por qué se lo diría? Quiero creer que porque el Señor les estaba haciendo recordar viejos tiempos, esos momentos gloriosos en los que todo era bueno, en los que todo era bendiciones, todo era alegría, todo eran sueños. Y por un momento quisieron seguir recordándolo y dejaron que le pidieron pues que se quedara con ellos. Cuando les partió el pan y sus ojos fueron abiertos, a mí me llama mucho la atención esa frase que ellos dijeron ya cuando se dieron cuenta que era Jesús y que iba con ellos. Dice, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Muchas veces llega alguien a hablarnos de esa vida pasada. Llega alguien, un cristiano, un hermano que sintió la carga y fue a buscarte. Y tú tal vez al principio no le hacías caso, pero ya después te empieza